Icod de los Vinos, norte de Tenerife. Un municipio con una rica historia que se esconde tras sus fachadas y en la memoria de sus calles. Pero entre 1936 y 1939, esa tranquilidad se quebró para siempre. El golpe de Estado de julio del 36 desencadenó aquí una historia de represión y silencio. ¿Qué sucedió tras los muros de su ayuntamiento? ¿Cómo se vivió el día a día bajo el nuevo régimen? Y lo más importante, ¿cuál fue el coste humano para sus vecinos? El 18 de julio de 1936 fue un sábado, un fin de semana, y fue una fecha pues, muy bien elegida por unos militares estacionados en África para levantarse contra la República. En las elecciones de febrero de 1936, donde un poco se vuelve a ratificar un poco, digamos que el país dividido en dos, tanto en una de las zonas más de derecha como la de la izquierda, y en este caso pues la conjunción del Frente Popular es una conjunción de republicanos, es variopinta también de socialistas, de Partido Comunista, de simpatizantes de CNT. Pues aquí en Icod de los Vinos, pues con el buen resultado por parte del Frente Popular, pues se designa como alcalde, que tomará posesión en marzo, a don Marcos Martel García. Es muy sintomática esa foto aquí en Tenerife, en Las Raíces, donde todos los militares de alguna manera pues tienen esa reunión de confraternización con Franco, y ese 18 de julio fue muy importante para la vida es un episodio que no podemos separar de la propia historia de España. Que cuando en el año 36 se hace el alzamiento nacional, que es un poco el golpe de Estado de Francisco Franco, el bando de guerra pues paraliza toda la situación de Canarias, todo el territorio de Canarias. ¿Y por qué decimos esto? Porque Canarias circunstancialmente queda a la retaguardia. No pasa lo mismo, el que hubiera querido escaparse, pues lo hubiera tenido muy complicado, algunos lo intentaron, ¿no? No era como un territorio continental que puedes escaparte, ¿no? Un bando de guerra que paraliza pues todas las instituciones, porque afecta a todas las instituciones públicas y demás. El sábado 18 de julio de 1936, la noticia del levantamiento militar llega a Icod en un ambiente de confusión. Las comunicaciones con la península son cortadas. Un cabo de la Guardia de Asalto llega desde Santa Cruz para dar lectura al bando de guerra. Don Francisco Franco Bahamonde, general de división, comandante militar de las Islas Canarias. Hago saber que de conformidad con lo prevenido en el artículo 36 y sus concordantes 7, número 12, 9, número 3 y 171 del Código de Justicia Militar, declaro el estado de guerra en todo el archipiélago. Lo que ocurrió fue que desde primera hora de la mañana notaron que algo extraño había ocurrido, y es que se cortaron las comunicaciones telefónicas y telegráficas entre la península y Canarias. Pues precisamente para evitar que las autoridades locales se pudieran comunicar con las autoridades republicanas de la península. Por la tarde, desde el gobierno militar, se envió un retén de soldados al mando del cabo Lucio Mardones, que era un guardia de asalto, para que recorriera todos los ayuntamientos del norte de la isla, leyendo, presentándose en cada uno de los ayuntamientos para leer el bando de guerra y ordenar que se fijara una copia en los tablones de anuncios. Y el mencionado bando se colocó aquí en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Según cuentan, posteriormente ese bando desapareció, alguien lo quitaría, lo rompería, no lo sabemos. En Icod, los concejales que gobernaban el municipio eran miembros del Frente Popular. Decidieron que ante la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo, se iban a quedar reunidos en este ayuntamiento, aquí en esta misma sala que estamos ocupando ahora en esta entrevista, en sesión permanente, pues a la espera de acontecimientos, a ver qué es lo que pasaba. Y al parecer también se cuenta que
por testigos presenciales, se levantó acta de esa sesión permanente. Decidieron pues entregar unos boletos a los soldados icodenses que estaban aquí en Icod, licenciándolos, teniéndolos por licenciados para que no tuvieran la obligación de presentarse en sus cuarteles y ponerse bajo las órdenes de los militares sublevados, pero desconocemos su contenido exacto porque, repito, no sabemos si se conserva en algún archivo o si fue requisado por los golpistas o incluso pues si pudo haber sido destruido por los propios concejales antes de que pudiera ser tomada por los sublevados. No lo sabemos. Ya ha pasado el mediodía cuando conocieron que un retén de soldados de la Orotava se acercaba a Icod. Pues se dieron determinadas circunstancias de persecuciones, de disparos, etcétera. No estaban bien para la defensa contra un grupo armado como los militares, y empezó el kilómetro cero de la circunstancia de personajes importantes de aquí, de la vida política icodense, entre otros de Marcos Martel García. Para mí comenzó un verdadero calvario. Cuando los falangistas fueron a darme muerte, escapé milagrosamente. Salí corriendo por una ventana trasera junto a mi compañero Manuel Sicilia y tras de mí oí cómo disparaban sus armas. Nunca me imaginé que por tener ideas socialistas mi vida fuera a cambiar tanto. A partir de ese momento me escondí en el monte hasta que una noche decidí meterme en mi casa. Una vez dentro, mi mujer me ayudó a levantar unas tablas del piso y allí excavamos una especie de fosa, y cuando los falangistas venían a preguntarle por mí, me introducía bajo el piso. Venían con perros y fusiles y nunca pudieron encontrarme. Si nos centramos en Marcos Martel García, pues estuvo más de un año escondido. Estaba sentenciado a muerte, porque en aquellos primeros momentos pues hubo una represión brutal, y estuvo más de un año escondido entre el monte, entre otras casas de vecinos, en la propia casa, y de alguna manera él nunca tuvo la firma de renunciar a, digamos que era legítimo su alcaldía, incluso una vez conquistada de nuevo la democracia a partir de 1979, ¿no? La mayoría de los concejales permanecieron aquí, fueron detenidos y se les recluyó provisionalmente en un depósito presidiario que había por encima de la Plaza de la Pila. Luego, al día siguiente, ya lunes 20, a primera hora de la mañana, una guagua militar los recogió para llevarlos primero al juzgado de la Orotava y de allí a un salón de detención en Santa Cruz. Y alguien me comentó, no sé si será cierto o no, que en el momento en que fueron sacados del depósito presidiario de la Plaza de la Pila, alguien disparó desde la Plaza de San Marcos, desde la Plaza de Lorenzo Cáceres, y el disparo fue repelido pues, por los soldados que escoltaban a los detenidos. Pero fue un testimonio que me dijeron oralmente y no he podido corroborarlo. Perpetua a muerte para Domingo Pereira González, que en unión de otros individuos se encontraba en la plaza de Cáceres de la ciudad de Icod, asegurándose detrás de los pilares de la escalinata de dicha plaza que da a la calle San Antonio, hizo fuego contra fuerzas del Ejército y Guardia Civil que por dicha calle llevaban detenidos a varios concejales sin que la agresión produjera víctimas de alguna clase, dándose a la fuga y siendo detenido el día 11 del pasado mes en el Pago de Ergos por miembros de Acción Ciudadana. Marcos Martel García pues estuvo una vez que ya se entregó, pues él estuvo en varios centros de prisión. Estábamos hablando de Faife, aquellos salones de empaquetados que en Santa Cruz de Tenerife pues tuvieron que ponerlos porque eran tanto el número de presos
pues habilitaron. Estuvo también en algunos barcos fondeados en Santa Cruz de Tenerife. Estuvo también en Gando, en la prisión de Gando. Son situaciones muy delicadas, nunca sabemos muy bien cómo podríamos... El caso es que una vez se entregó, pues dada la gran responsabilidad que tuvo en su momento, como alcalde que era de la ciudad y además miembro de un partido de izquierda tan importante como era la Agrupación Socialista, pues fue juzgado y condenado a muerte inicialmente. Lo que ocurre es que bueno, su pena fue conmutada por una pena, digamos, de 30 años, que eso era prácticamente una cadena perpetua, pero pues en el año 42, creo que fue, 41 o 42, no recuerdo ahora bien, después de estar 4 años detenido, fue puesto en libertad. Sobre todo porque ya en aquel momento la guerra había terminado, el Estado era incapaz de mantener una ingente cantidad de presos y necesitaba ir echando a la calle a la gente que consideraba ya, digamos, amortizada, dejando en prisión solamente a las personas realmente que consideraba relevantes. La causa de los 45 de ICO, creo que están todos los concejales ahí, se abrió a finales del 36, la causa número 361, y tomando declaración y en su proceso todo el año 37, ya digo, la sentencia fue en julio del 38. Fueron 4 quedaron absueltos y 41 recibieron penas desde 30 años a 20 años, 2 años y un día. Todos estaban detenidos. Por ese pequeño conato de resistencia que hubo aquí en ICO, ¿no?, en los primeros días y que hizo que vinieran más destacamentos militares. Fue una causa grande con 4 grandes expedientes, incluso hubo una causa que se separó de esa y se entrevistó, a mucha gente se les tomó declaración y ya digo, fueron estos 45, pero porque de alguna manera participaron en ese conato de resistencia o porque algunos de ellos prestaron auxilio a algunos que estaban huidos. En esa causa precisamente hay 2 mujeres, Candelaria González, es importante comentarlo, Candelaria González y Candelaria Fuentes, que fueron acusadas de un poco dar cobertura a algunos de los que se habían huido. Pero no solo esas 2 mujeres estaban detenidas, pero había más mujeres detenidas. Y una de ellas es, de la que se tienen datos, se llama Efigenia Rosquete. Efigenia Rosquete González era una icodense que su marido se llamaba Julián Macarrón del Val, que había sido tesorero de la Agrupación Socialista de aquí. La represión también fue metódica e institucional. Se depuró la administración municipal, expulsando a cualquier funcionario sospechoso de simpatizar con el Frente Popular. En Canarias no había tanta base social por parte del republicanismo, pero en este caso, pues tanto Emeterio Gutiérrez Albelo como todos los que trabajaban en el ayuntamiento y fueron represaliados, porque se dio, digamos, que una depuración, y yo creo que pueden ver algunos documentos muy ilustrativos, depuración por parte de todos, de los maestros nacionales, de aquellos que trabajan en el ayuntamiento, y si en alguna circunstancia pues fueron denunciados por un vecino o porque los vieron en un mitin republicano defendiendo las ideas o llevando una bandera de la República, que era la bandera oficial en aquellos años, pues luego se abrió, digamos, que la caja de los truenos, ¿sí?, de la represión, y fueron muy señalados, ¿no? Por eso comentamos, Emeterio Gutiérrez Albelo, pues digamos que hasta líricamente pues cambia en el año 36. Aquí eslabón importante del funcionariado que fue muy controlado fue el de los maestros. Los maestros locales, como repito, ocurrió en todas partes donde triunfó el golpe, fueron muy controlados y tiene su razón de ser. Los maestros eran los encargados de educar a los pequeños. Los niños eran el futuro del nuevo régimen, así que había que inculcarles una serie de valores nuevos. De esa manera, los maestros locales de ICO fueron casi todos controlados, todos, y casi todos de alguna manera castigados cuando se consideró oportuno o
o por lo menos se les dio un toque de atención. Eso ocurrió, por ejemplo, con Emeterio Gutiérrez Albelo, nuestro famoso poeta, que era maestro de profesión. En aquel momento estaba empezando su labor docente y, claro, durante la Segunda República había estado muy vinculado al movimiento surrealista, tenía amigos poetas de izquierda muy importantes como López Torres, como Pedro García Cabrera, y a pesar de que Emeterio Gutiérrez Albelo nunca fue una persona especialmente politizada, pues fue castigado. Se le impuso solamente por estas amistades que tenía y por haber participado en el movimiento surrealista, que era considerado subversivo por las nuevas autoridades, fue castigado con una reducción de su sueldo. Fue un momento de represión brutal, que nosotros no somos capaces de imaginarlo, porque no lo hemos vivido ni de lejos, ¿no? Luego otros personajes no tuvieron quizás tanta suerte, como fue el caso de don Manuel González Trujillo, del cual quiero además hacer una corrección, porque en mi libro digo que fue fusilado o fue de hecho desaparecer. No, eso no es cierto. Recibí mala información sobre este aspecto. Don Manuel González Trujillo fue detenido junto con don Lucas Martín Espino. Antonio Cubillo, en su libro de memorias Los años verdes, cuenta cómo él recuerda que ambos fueron detenidos, puestos bajo un sol de justicia, hasta que los recogieron y los llevaron a Santa Cruz. Luego de don Lucas también se cuenta en otro libro, la guerra fratricida, cómo fue vejado insistentemente en el momento de sus traslados, en las detenciones y demás. Bueno, el caso es que todos ellos acabaron recluidos en diferentes prisiones. Manuel González Trujillo no era dico, era originario de Arico el Nuevo. Él era hijo de León González Cano, que era un terrateniente importante de la zona del sureste de Tenerife. Estudió medicina en la península y luego en el año 1912 ya estaba trabajando por el sureste de Tenerife, pero en 1919 queda libre la plaza de médico de beneficencia del distrito de San Marcos, aquí en Icó, y él se presenta su solicitud al ayuntamiento. Y a finales de 1919 se le concede la plaza. Aquí habían dos distritos, el distrito de San Marcos, que en 1919 se incorporó Manuel González Trujillo, y el distrito de San Agustín, donde trabajaba el médico José Montes de Oca. Luego fue también nombrado médico forense del Partido Judicial de Icó de los Vinos, inspector de Sanidad, y fue una persona que se integró en la Sociedad de Icó de los Vinos de lleno. Él también participó en la creación del comité de la Cruz Roja de aquí de Icó de los Vinos, se metió de lleno en las sociedades que había en aquella época, en el Centro Icodense y en el Centro Obrero, Centro 2 de Febrero. Él fue directivo de ambas asociaciones. Fue fundador de la agrupación socialista local del Partido Socialista aquí en Icó de los Vinos, de la Federación Obrera, de la UGT, y fue presidente de la agrupación local, hasta que en el 1935, el que ya tenía 50 años de edad, ya nos nombraron presidente de honor. Cuando tuvo lugar el golpe militar, fue detenido precozmente, a finales de julio, y fue enviado a Santa Cruz, y fue encarcelado desde el 1 de agosto en la denominada prisión flotante, que los barcos prisión que había en la bahía de Santa Cruz. Él declaró que se mantenía firme, adherido al gobierno republicano legítimo. Entonces, desde el 1 de agosto estuvo encarcelado en Santa Cruz y hasta su muerte en 1940 no salió de prisión. Pocos días después de ser detenido, el nuevo gobernador de los sublevados lo destituye como médico, lo destituye con su plaza y de empleo y sueldo como médico de la beneficencia. Con la sentencia en julio del 38 le cayeron 30 años de prisión. Él lleva ya 2 años. La sentencia fue detenido a finales de julio del 36 y la sentencia tuvo lugar en julio del 38, pues llevaba 2 años encarcelado, y en la sentencia, como la mayoría de los concejales y de los más importantes acusados, le cayó 30 años de prisión. A principios de 1939 fue enviado a la prisión del Lazareto de Gando en Las Palmas, en Gran Canaria.
Estando allí, en el 30, estamos hablando del año 39, tuvo un problema de salud en agosto del 39, por lo que ingresó en el hospital de Telde, el hospital de San Martín, y ya en octubre del 39 lo vuelven a remitir a Tenerife y vuelve esa segunda estancia en la prisión militar Costa Sur, que es el nombre que le dieron después a la prisión o los salones de Faife. Eso fue en octubre del 39 y en 10 de mayo del 40, por un problema de salud, es evacuado al hospital provincial, falleciendo el 11 de mayo, el día después, el 11 de mayo del 40, por una afección cardíaca. Por lo tanto, estuvo casi 4 años detenido y murió pues estando detenido. Don Lucas sí que durante varios años estuvo recluido, no sé si es porque quizás en ese momento ya no era una persona tan implicada en la política, quizás porque era también una persona más moderada, no era un izquierdista peligroso para los golpistas, pues acabó recluido en diferentes prisiones, luego estuvo confinado en La Laguna, en el Hotel Aguirre de La Laguna, hasta que al final decidieron devolverlo a ICOD, eso sí, prohibiéndole ejercer como farmacéutico municipal, que era la labor que había desarrollado hasta ese momento. Castigo que, por cierto, también se le aplicó a su compañero Florencio Moa. Y todo a cuenta, simplemente en el caso de Florencio Moa, no porque él fuera una persona peligrosa políticamente en su ejercicio político, sino porque durante la Segunda República organizaba en la trastienda de su farmacia, en la rebotica de su farmacia, unas conocidas tertulias políticas en las que participaba mucha gente pues republicanos, pero lo cierto es que también participaban gente que luego apoyó al régimen. O sea, eran unas tertulias bastante, digamos, plurales, y sin embargo, pues hasta eso fue castigado durante la dictadura. El nuevo orden se impuso mediante el miedo y la represión. Para sus familias comenzaba una pesadilla de incertidumbre y miedo. Ese día que vino la Guardia Civil a buscar a mi padre, vinieron 2 y traían aquí una cosa, un rifle se llama, que tiene una cinta así que lo ponían en el hombro y detrás quedaba el aparato. Y entonces estaba mi hermana en la escalera de mi casa, pero yo estaba más allá jugando con otra niña. Y entonces dice, mira, tu padre. Y entonces yo miré y veo que la Guardia Civil estaba sacando a mi padre de allí, y después preguntándole a mi hermana, que dice, llegó la Guardia Civil y me dijo, llama a tu padre, niña. Y si yo corrí y me escondí debajo de la cama, dice, porque me daba miedo. Y se lo llevaron, eso me acuerdo yo, así que mi padre decía que por pertenecer al Partido Socialista lo detuvieron, que no había hecho nada malo. Fue después a la Orotava. En la Orotava ya fui yo con mi madre alguna vez, no fui muchas veces. Y así estuvo una temporada en la Orotava hasta que lo mudaron a Faife. En Faife ya aquello era enorme, porque el salón solo era como de la esquina a esta esquina de aquí abajo, y me dejaban entrar, no sé a quién pedían permiso, y entonces ahí estaba todo el día. Me acuerdo que los colchones así arrimados a la pared, enrollados, donde los presos los sacaban de noche para dormir. Después de Faife a Las Palmas, que era en Gando, que ahí sí tenían miedo, porque decían que cuando los llevaban a Gando estaba ya a poco tiempo de llevarlos al barco donde dice que ahí los mataban y le ponían en el saco unas piedras para que bajaran al fondo y no subieran a flote. Eran detenidos y por el mero hecho de decir viva la República ya era un motivo para acusarlos como adhesión a la rebelión, que era un poquito
que los sublevados los acusaron por adhesión a la rebelión, por el sitio de la República. Entonces, solo por el mero hecho de haber manifestado un público, haber denunciado por un tercero de que había hecho manifestaciones en contra de los sublevados, ya eso era motivo para una causa militar. Pero detenerlos detuvieron a todos. Los que no dijeron nada y fueron detenidos por ser militantes, pues muchos otros simpatizantes que estuvieron en Faife, no hubo causa militar, pero siguieron detenidos como presos gubernativos hasta que ya en el 39 se apareció la ley de responsabilidades políticas contra el comunismo y la masonería, bueno, esas dos leyes que salieron, y entonces se empezó a encausar a todos esos detenidos de forma retroactiva, que habían sido detenidos desde el principio del 36. Muchos de ellos eran jóvenes que no habían hecho el servicio militar, pero por ser simpatizantes, por haber sido apoderados o simplemente simpatizantes o familiares, hermanos de dirigentes políticos o sindicales, eran detenidos. Yo no sabía, hoy en día, ¿y qué, por qué? ¿Por qué pasaba estas cosas que yo no entendía? Hoy me hago esa pregunta todavía. Por lo que sé, se cometieron muchas irregularidades. El hecho, por ejemplo, de que, estamos comentando antes, se castigara acciones que en el momento en que ocurrieron no eran delictivas. Hubo gente que fue condenada a prisión por haber pertenecido a un partido republicano, pero es que durante la República no estaba prohibido participar formar parte de un partido republicano. Entonces eso es una violación flagrante del principio de irretroactividad que es sustancial a cualquier régimen democrático, ¿no? Pero claro, no estamos hablando de una democracia. Lo que surgió después de la guerra civil no era una democracia. Así que efectivamente ocurrieron muchas arbitrariedades. Supongo que también los informes que emitía la Guardia Civil, que emitía la Iglesia o los sacerdotes afectos, pues cometerían también muchas acusaciones que a saber si efectivamente podían ser probadas o no, o si eran simplemente rumores que se recogían pero que a lo mejor servían de base para acusar a alguien. Sí, hay una tarjeta postal que nos hizo mi padre estando en prisión. Yo esto lo vi, muy bueno, una cosa que hizo papá, papá. Y entonces nos explicaba mi madre que yo era la mayor, el otro era el varón y el otro era la hembra. Dice, a mi hermana Vitalia era media respondona. Y entonces, si aquí la pintaron tal cual es, que nos portáramos bien, que si los Reyes Magos venían con más o menos. Queridísimos 3 hijos, mucho deseo que al recibo de esta se hallen bien en compañía de mamá Carmen y demás familia. Yo, bien. Queridísimos hijos, ustedes estarán esperando este año, como en años anteriores, algún juguetito. Mi gusto y mi alegría hubieran sido haberles podido mandar aún más que otros años. Pero este año no ha podido ser, debido a que aquí no hay las facilidades que había en Faifes. Yo espero que como buenos hijos sabrán conformarse y agradecerán este pequeño recuerdo de su querido padre, como el tesoro más apreciado que haya. Yo considero que no es un juguete adecuado para ustedes, pero siempre los buenos hijos, los recuerdos de sus padres, por pequeños que sean, los reciben, como les dije, como el más apreciado tesoro. Ustedes rueguen por mi libertad, a ver si para otro año se los hago yo ahí. Sin más, besos a mamá Carmen, papá Pepe, mamá Victoria y demás familia. Y ustedes un abrazo y el cariño de su padre, que mucho los quiere. Juan Polegre Llanes, Gando, 1 de enero de 1940. Pero en principio, por los datos que tenemos, no hubo desaparecidos, no hubo fusilamientos, pero claro, muchos de los que estaban señalados o que fueron represaliados
No supimos mucho más con el tiempo, estamos hablando también de las circunstancias en el África continental, en Villa Cisneros, etcétera, que hay algunos icodenses ahí, otros que pudieron escaparse por determinada forma. En el 36 las cárceles estaban atestadas, aquí en Tenerife estaban la denominada prisión flotante, donde los barcos fruteros estaban llenos de detenidos, presos gubernativos. Se habilitó la cárcel de Faife, los salones de Faife, la prisión provincial, la prisión de caballería, etcétera. Entonces, a un número determinado de presos de políticos en el año 36, considerados como importantes, peligrosos, etcétera, fueron deportados a la actual Dakhla, que era en aquella época era Villa Cisneros, donde, en el Sáhara español, donde había allí un fuerte, donde había un destacamento militar. Y había muchos soldados de reemplazo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y entre ellos habían también icodenses. En marzo del 37 se produce la evasión de los presos, con la connivencia de los soldados allí destacados, y a la llegada del correillo Vieri Clavijo se hace con el barco, etc., y acaban en Dakar. Hay un libro súper interesante que habla de estos datos. Incluso la tripulación del barco se unió en gran mayoría a estos evadidos, pero resulta que de los soldados que se unieron a los deportados, que fueron casi un centenar, por lo menos habían 5 soldados de reemplazo de Ico de los Vinos. Todos esos soldados terminaron luego en la España republicana y acabaron luchando siempre un poquito en la retaguardia, porque eran evadidos de la zona nacional, y los que fueron detenidos fueron pasados por las armas, la mayoría de ellos. Entonces lucharon en el lado republicano, en batallones de etapas que se llaman, un poquito en la retaguardia, en los frentes de Cataluña, el frente de Aragón, y una vez acabada la guerra, muchos de ellos acabaron como refugiados en Francia, en los campos, ¿no? Como tantos republicanos españoles. En el caso de los DICO, que fueron 5 o 6, todos fueron detenidos en territorio español y fueron enviados a Canarias y fueron juzgados con la causa que se abrió sobre los evadidos y los que se unieron a esa evasión, ¿no? De los deportados de Villa Cisneros. Pero hay uno de estos icodenses que pasa a Francia. El nombre se llamaba Buenaventura Morales Llanes, era un joven que era panadero y que era del barrio de San Felipe, y que una vez evadido con Villa Cisneros, haber luchado con el ejército republicano, pasa a Francia y forma parte de esos miles de refugiados republicanos que estuvieron en esos campos en el sureste de Francia. Buenaventura Morales se ingresa en un batallón de guerrilleros españoles que estaba integrado en los denominados frentes, digamos, las fuerzas francesas del interior, es decir, con la resistencia francesa. Y él se establece en el suroeste de Francia, en la localidad de Marignac, y ahí perteneció a las fuerzas francesas del interior y luchó en contra de los alemanes hasta que es detenido en 1943 por las Gestapo. Enviado a un campo de concentración, al campo de concentración de Buchenwald, y luego pasaría a otro campo, al campo de concentración de Dora. En el año 45, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, el campo de Dora es liberado, en este caso por las tropas inglesas, y Ventura Morales sobrevivió a ese cautiverio que estuvo del 43 al 45 en los campos de concentración alemanes. Y luego, una vez que es liberado, se vuelve a establecer en la localidad de Marignac, y no tenemos constancia de que volviera a Canarias ni que volviera a Icó. Se crearon los denominados batallones de trabajadores, que eran batallones de trabajadores presos políticos al mando de militares que se encargaban, entre comillas, de reconstruir España. A Canarias llegaron varios batallones de trabajadores, a Gran Canaria, a Tenerife, a Fuerteventura, que venían de otros lugares del territorio nacional y aquí hicieron trabajo en las carreteras del Teide, en Gran Canaria también hicieron trabajo y hicieron trabajo en Fuerteventura, pero aquí sacaron desde Faife un grupo de más de 300 presos políticos, algunos también de Gran Canaria, y los enviaron al Protectorado Español de Marruecos a formar parte de un batallón de trabajadores con la misma labor de hacer carreteras y hacer obras civiles. ¿Qué pasa? En la frontera entre el Protectorado Español de Marruecos y el Protectorado francés, en muchas partes, es el cauce de un río, el río Locus o Lucus, y pasar de un país a otro, de un protectorado a otro, es cruzar ese lecho casi seco del río. Entonces, en los primeros momentos, en el año 39, hubo muchas fugas, muchos
trabajadores se pasaron al lado francés y fueron acogidos por el gobierno francés en el protectorado francés de Marruecos. En ese batallón había, por lo menos sepamos, habían 10 icodenses. No sabemos con certeza si todos eran trabajadores o algunos de ellos eran soldados, porque también había soldados de reemplazo que estaban haciendo el servicio militar en el año 39-38 en el protectorado y los cogieron para ser escoltas de estas compañías, de estos batallones. En total fueron 10 los icodenses que se sabe que estuvieron en el batallón. Lo interesante es que esos 10 icodenses, 7 de ellos se fugaron en diferentes momentos y pasaron al protectorado francés de Marruecos. De muchos de ellos, a la larga, una vez acá pasaron los años, pudieron volver a Canarias, pero sabemos que al menos 3 de ellos, Ismael Rodríguez Baute, Pablo Rizo Amaro y Emeterio Díaz, después de pasar por los campos de refugiados en el protectorado francés de Marruecos y en campos en Argelia, en diferentes momentos se alistaron a la Legión Francesa. Lucharon con la Legión Francesa, con los franceses, fueron desmovilizados, fueron otra vez vueltos a alistarse, y en el año 43, en plena Segunda Guerra Mundial, sabemos que tanto Ismael Rodríguez Baute como Pablo Rizo Amaro lucharon en la guerra de Túnez para sacar a los nazis del norte de África. El hermano de mi padre era Pablo Rizo Amaro. Cuando nosotros éramos pequeños, le preguntábamos a mi padre, porque veíamos la foto del hermano en mi casa, y me decía que el hermano murió en la guerra. Y de ahí no había quien lo sacara. Pero claro, cuando ya vino la democracia, ya fue cuando él nos dijo a nosotros, le volvimos a preguntar de la foto, y entonces fue cuando me los dijo que al hermano lo habían cogido preso cuando estalló la guerra de España, y lo llevaron a Faife. Él le decía a nosotros, sin comerlo y no beberlo, lo cogieron. Pero ya nosotros ya no, como éramos pequeños, no queríamos decir más. Bueno, yo me enteré con 27 años, cuando ya él fue cuando se abrió y los contó por que se lo habían llevado preso. Y entonces los dijo que él se lo había mandado a África, a África española. Y entonces ahí ya fue cuando él se fugó y se pasó a la parte francesa. Y al pasarse a la parte francesa, se alistó en el ejército francés y luchó con la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Y ahí fue donde lo mataron. Y después el gobierno francés, todos los meses, le mandaban a mi abuela una paga. Y ella tenía que ir a Santa Cruz, al consulado francés, a cobrarla. Tanto Ismael luchó con las fuerzas, los cuerpos francos de Francia, que eran como los de la Francia Libre, y Pablo Rizo Amaro luchó con la Legión. Pablo Rizo tuvo la mala suerte de morir en ese combate en el 43, está enterrado en Túnez, e Ismael Rodríguez Baute sobrevivió a esa guerra de Túnez, volvió a estar en campos de refugiados, volvió a alistarse en la Legión, y al final terminó luchando con los franceses en territorio europeo, en Italia. Terminó la Segunda Guerra Mundial, se entrega por la frontera con Cataluña, es detenido por el gobierno franquista, él da sus versiones de lo que había hecho en todos esos años, que se había fugado en el 39 y después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, aparece este canario Dicó ahí por la frontera, por la Seu d'Urgell, y pasa por diferentes batallones, batallones de trabajo y por cárceles, hasta que acaba en Tenerife y años después consigue la libertad. Pudo establecerse nuevamente en Nicó de los Vinos, él era de la Playa de Icó, pescador, y se estableció en el barrio de Las Lajas, y sabemos que pudo vivir aquí, tuvo una familia numerosa. Estamos en un momento que la Ley de Memoria Histórica del 2008, la Ley de Memoria Democrática del 2022 están ahí para hacerlas cumplir, ¿no? Estamos hablando de verdad, justicia y reparación. Y todos estos personajes, por eso este tipo de trabajos son importantes, hay que dignificar la persona, la vida política, el ofrecerse, el sacrificio personal, político, social y de todo tipo que tuvieron todas estas personas represaliadas, porque no es uno, son innumerables de todas las islas, en este caso concreto de Icó, pues son muchos, y es momento de darle valor y sentido a la situación.
La guerra terminó en 1939, pero sus consecuencias, como demuestran estos testimonios, se extendieron durante generaciones. La historia de Icod durante aquellos años es un reflejo de lo que vivió toda España, un relato de miedo, represión y finalmente de una memoria silenciada que hoy empieza a encontrar su voz. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad de sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy, están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza, aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas, los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen, y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero, del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar, la alegría del le mar, pido a todos, le pido a todos, cuantos partan su pan en esa isla, cuantos partan su pan en esa isla, que no sea silencio, que no sea silencio amordazado.